Hola, 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 bienvenidos a Compinches Podcast, espero que todos lo estén pasando muy bien. Como siempre, aquí estoy con mi hermano Javi. ¿Qué más? ¿Todo bien? Pura vida, gente. Bueno, muchas gracias. Empezando una nueva sección de historia. Y qué mejor manera de empezar esta sección de historia con una buena noticia. Acabamos de alcanzar 150 suscriptores en YouTube. Así que si usted está escuchando este podcast y está viendo este video por primera, segunda, tercera vez, no olviden de darle like al video, de comentar, de dejarnos sus comentarios y sobre todo suscribir, tocar la campanita, que en realidad nos ayudan montones. Nos pueden encontrar en Instagram como Los Compinches, en Spotify, en YouTube, en TikTok y en todas las redes sociales que les guste. Así que bueno, no empezamos esta historia con un club que está a un paso de alcanzar este campeonato en el 2022-2023. Sí, sería uno más para ellos, que como sabemos ya son un equipo consolidado en la Premier League, que más bien si no estuviera en la Premier League sería un poco extraño, pero este no ha sido el caso en toda su historia, ¿verdad? En el 1998 era un equipo de tercera división de Inglaterra. No estaba ni cerca de estar en primera, básicamente de estar en la Premier, de competir con el resto de los equipos. Y si no me equivoco, el año después de 1998 logran subir a segunda división en 1999. Sí, en 1999 pasa de cuarta división a tercera división. En 1998, en 1999 pasa de tercera a segunda. En el 2000 pasa de segunda a primera directamente a Premier League. Nunca antes visto que un equipo pase de tercera división a Premier League en 2 años. Y lastimosamente, bueno, eso le cobra factura. Y en el 2001 vuelve a descender a la famosa Championship. Pero creo que de la mano de Kevin Keegan en el 2002 vuelven a ascender a lo que es la Premier League y se consolidan en la Premier League siendo un equipo, pues no batallando los primeros puestos, pero un equipo de media tabla. Sí, y se mantiene constante ahí en la Premier League. Del 2002 en adelante se queda en la Premier League, no han vuelto a descender hasta hoy en día. En el 2003 ellos deciden cambiar de estadio totalmente, un estadio que llevan 80 años, más de 80 años jugando en, y se van al estadio que hoy en día es conocido como el Etihad Stadium. Y si, bueno, y sigamos un poco más adelante, unos años más adelante, en el 2007 es comprado, ¿verdad? Sí, bueno, antes de seguir esa compra, importante mencionar Main Road, ¿verdad? Main Road es un estadio icónico en el cual jugaba el Manchester City. El Manchester City fue o jugaba en este estadio desde 1923, que fue la construcción del estadio durante después de la Primera Guerra Mundial, y se mantiene jugando en este estadio hasta el 2003. Tengo entendido que el estadio no está completamente cerrado, así que no hay ningún club que juegue en Main Road, pero sí un estadio icónico. Y como dice Juli, se mantiene de manera estable el Manchester City del 2002 al 2007. No estaba ni en puestos europeos, ni tampoco estaba en relegation, estaba ni en la zona de descenso, sino que estaba ahí un equipo de media tabla. Y en el 2007, Thaksin Shinawatra, ex primer ministro de Tailandia, compra el club por 121 millones de libras. Y hay que tomar en cuenta el monto, ¿verdad? 121 millones de libras es menos, para ponerlo en contexto, es menos de lo que pagó el PSG por Neymar. Y Thaksin Shinawatra compra al Manchester City por 121 millones de euros, menos de lo que costó Neymar para el PSG. Entonces, bueno, un monto bastante bajo que se da porque, bueno, el Manchester City tenía una crisis económica, una crisis financiera, estaba en el declive y, bueno, necesitaba una reconstrucción importante. Y, bueno, Juli, ¿quién llega en vez de Taksin?
Bueno, él solo se queda un año, básicamente, Un año, sí. por problemas económicos, por problemas de corrupción. A él tenía como $1 billón que literalmente le congelaron de las cuentas. Entonces ahí hubo mucho enredo con este dueño, pero después llegó el que para muchos equipos de la Premier League no queremos, ¿verdad? El grupo Abu Dhabi, que es básicamente lo que convirtió al City que es hoy en día. Ujú. Este nuevo dueño hizo un cambio total en el Manchester City. Primero, en su primer temporada, decidió invertir 123 millones de libras y pagó 32 millones de libras, que es un récord en la Premier League en aquel entonces, por el jugador Robinho. Sí. En esa misma jornada, en ese mismo verano, digamos, de compras, compró a Company, que se terminó convirtiendo en un histórico del Manchester City, a Robinho, y compró a Zabaleta. Y además de esto, le hizo un gran pleito al Manchester United tratando de comprar al mismísimo Berbatov, que en aquella época Berbatov venía llegando al Manchester United y era un gran jugador, ¿verdad? Sí, yo creo que a la llegada del grupo de Abu Dhabi, ¿verdad? Que recordemos que también paga sumamente poco por el Manchester City, paga alrededor de 250 millones de euros, pero recordemos que también estamos hablando que en esa época era un equipo de media tabla. El Abu Dhabi Group paga 200 millones de euros y en su primera temporada o en su primera gestión, hace o rompe el récord por una transferencia en la Premier League pagando 40 millones de euros o 32 millones de libras esterlinas por Robinho. Recordemos que en aquella época Robinho jugaba en el Real Madrid. No jugaba en Brasil, jugaba en el Real Madrid al nivel más alto. Y bueno, hablan, las malas lenguas dicen que Robinho cuando lo ficha el Manchester City ni siquiera sabía que existía el Manchester City. Él pensaba que en Manchester solo había un equipo y ese equipo se llamaba Manchester United, y a su sorpresa cuando llega al estadio, que todos los colores son azules, cuando él recordaba que eran rojos. Entonces sí, es icónico, ¿verdad? Digamos, ese momento que Robinho pasó sin mucha honra, sin muchos éxitos en el Manchester City, pero ese recuerdo quedará grabado en la memoria de todos los amantes del fútbol, como Robinho pasa del Real Madrid a un equipo que ni siquiera conocía. Y bueno, el año siguiente, que Julio nos va a hablar más de eso, en el verano siguiente, pues es una locura las contrataciones que hace. Sí, bueno, en el 2008, devolvamos un toque, en el 2008 ellos terminan quedando de 10º lugar en la Premier League. O sea, no les fue muy bien, media tabla básicamente. Y como usted dice, Robinho en esa época era el jugador. Si no me equivoco, en puestos de Balón de Oro quedó en 9º lugar jugando para el Real Madrid. Que eso claramente demuestra la calidad que tenía. Él era noveno mejor del mundo, digamos. Y sí, la próxima temporada también deciden invertir grandes cantidades de dinero. En el 2009 invierten 180 millones de libras y en ese verano compran a Vieira, a Carlos Tevez y a Colo Touré, que también fueron jugadores sumamente buenos para este equipo, que le jugaron bastante y que estuvieron ahí bastante tiempo. Carlos Tevez se fue del Manchester United básicamente al City por el problema de que llegó Berbatov, ¿verdad? Él dijo, mae, yo quiero ser el titular, y le dijeron, mae, va a estar alternando con Berbatov. Él no quiso, entonces se fue al City. El año después de esto, en ese mismo año, no logran nada, ¿verdad? No consiguen ningún puesto, no ganan la Premier, no ganan nada, ¿verdad? Entonces, el Abu Dhabi Group empieza a pensar y dice, ¿qué es lo que ocupamos? ¡Pum! Traen a Mancini, el entrenador ex internacional, Inter de Milán. Lo traen y en las próximas 2 temporadas deciden invertir en un alrededor de 230 millones de libras, trayendo jugadores como Balotelli, como Yaya Touré, como Milner y como Nasri.
que nombres bastante fuertes, ¿verdad? Sí, y ahí tocar el tema de que antes de que llegara Roberto Mancini tenían un entrenador como Mark Hughes, que también leyenda del Manchester United, que como entrenador también sí no tuvo mucha gloria, pero sí, inclusive podríamos decir que la mayoría de fichajes que hizo el Manchester City Group en el primer, bueno, el Dubai Group, el Abu Dhabi Group, en los primeros años no fueron totalmente exitosos. Podríamos hablar de un Vincent Company, que claramente es una leyenda del club. Podríamos hablar de John Lescott, que también es una leyenda del club. Yaya Touré, grandísimo jugador, no sé si leyenda, pero grandísimo jugador que tuvo el Manchester City. Pero yo creo que una vez que traen a Mancini, empiezan a hacer contrataciones de alto nivel, trayendo entrenadores de alto calibre. Luego contratan a Manuel Pellegrini, ¿verdad? También más adelante. Y bueno, ni qué decir cuando llega Pep Guardiola. Pero definitivamente el Manchester City tenía hambre de éxito y lo hizo en base a billetes, como lo podemos ver. Y como bien dice Juli, en el 2000, creo que fue en el 2010-2011, gastan 280 millones de euros. Tomemos en cuenta que ellos pagaron 250 por el club. Es decir, solo en fichajes, en una temporada de fichajes, en una ventana de fichajes, gastaron más de lo que les costó el club. Sí, gastaron 230 millones de libras en esas dos temporadas de contrataciones. En el 2010, ellos siguen siendo un equipo fuerte, pero no están peleando la Premier League, ¿verdad? Pero ya el Manchester United se está dando cuenta que es un equipo bastante incómodo, que ya los vecinos le están empezando a incomodar, ¿verdad? Dejando al Manchester United fuera en las semifinales de la FA Cup. Entonces ya ahí empieza a haber como que se van dando cuenta que el City empieza a hacer y los fanáticos lo sienten. Saben que el equipo va a dar más y saben que este es el principio para una nueva era. El año después de la jornada 2011-2012, yo creo que muchos de nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Mancini se lleva la Premier League básicamente con un momento bastante histórico, quitándose de las manos al Manchester United básicamente con un gol de el Kun Agüero, que yo creo que para todos los fanáticos de la Premier League se acuerdan el grito de Agüero. Es un momento histórico para el Manchester City y yo creo que ese momento, ese gol de Agüero es donde ya los consolidan en la Premier League y es donde ya ellos en serio hacen un cambio total. Ya es donde ellos compiten por todo en la liga inglesa. Lo que es sumamente interesante es cómo el Manchester City en aproximadamente una década cambia el club de estar en tercera división a estar tal vez no peleando la Premier League todavía, pero a un paso de pelear la Premier League. Y ya en el 2011, como dice bien Juli, 2011-2012, ganando su primera Premier League de una manera, diría yo, de película, ¿verdad? Porque lo que sucedió con el gol de Agüero en el último minuto es de película realmente. Es, yo creo que la expresión máxima de lo que es la Premier League, que hasta el último momento se puede esperar cualquier cosa. Y bueno, el resto es historia. Básicamente, esto es lo que lleva al City a ser el equipo que es hoy en día, básicamente. Antes de Mancini, antes de el Abu Dhabi Group, eh, no era un equipo muy grande, ¿verdad? Era un equipo que se mantenía en la Premier League, básicamente. Estaba en la Premier League, se mantenía ahí, pero no era un equipo que generaba lo que hace hoy en día. Hoy en día está en semifinales de la Champions League, hoy en día está peleando la Premier League y es muy posible que la gane esta jornada, esta temporada, perdón. Y claramente ha demostrado que se merece estar ahí, sea por la calidad de los jugadores, sea por sus técnicos, sea por esto, o sea por la cantidad de dinero que han invertido, pero se lo merecen totalmente. Sí, y yo sí quiero decir una vara, man.
Yo creo que hay un antes y un después a la llegada de Pep Guardiola. Porque si bien es Ah, cierto, yo creo que ese ha sido el mejor fichaje que ha hecho el Manchester City de todos los posibles, que han traído jugadores muy buenos, sí, han traído jugadores muy buenos, han acertado muchos fichajes, eh, pero la traída de Pep Guardiola, inclusive yo diría que todos los entrenadores que han estado bajo el grupo de Abu Dhabi, como Mike Hughes, como Mancini, como Manuel Pellegrini, como Brian Kidd, que bueno, estuvo un par de meses nada más, y como Pep Guardiola, todos han sido aciertos bastante, bastante grandes, que cualquier equipo se lo desea. Y yo creo que más allá de eso, el Manchester City llegó de ser un equipo de tercera división a consolidarse en la Premier League, a ganar la Premier League, y ahora, hoy en día, a ser el estándar máximo de mejor estilo de juego, mejor dirección de un club. Tiene unas instalaciones espectaculares, un estadio espectacular, invierte en la academia, invierte en las divisiones menores, ha sacado jugadores bastante, bastante buenos como Phil Foden, como Lewis Cook, bueno, tiene Jadon Sancho. Jadon Sancho también, que estuvo en la academia del Manchester City. Entonces, bueno, yo creo que el Manchester City llegó a revolucionar, si bien es cierto, y de una manera muy respetuosa, lo digo, sin mucha historia, sin ser un equipo conocido, llegó a revolucionar la Premier League y hoy en día es fácilmente uno de los mejores clubes del mundo. Y yo no sé si hay escapatoria para los equipos, para el vecino, por ejemplo, el vecino de Manchester United, para el Chelsea, si serán capaces de pelear ante un Manchester City que tiene dinero, tiene una estructura bastante ordenada de un club y tiene la infraestructura para pelear por muchos años la Premier League, y que yo creo que desde que llegó Pep Guardiola, eh, el único que le ha hecho pelea, una pelea real, ha sido Jürgen Klopp. Yo creo que sí, yo creo que sí hay pelea. Pero bueno, esto no es, eh, digamos, discutible. Se puede ver, se ha visto en la Champions League con el, como usted dijo, el Chelsea, que le robó la Champions League de las manos, básicamente. Pero yo sí creo que este es el mayor ejemplo de un equipo pequeño, ¿verdad? Voy a hacer así porque hoy en día no es pequeño, pero de un equipo pequeño volverse el equipo más grande de la Premier League, básicamente. Puede ser que no sea el más grande por fanáticos, por trofeos, pero hoy en día es el equipo que más pelea y que es el equipo más sólido de toda la Premier League. Entonces yo creo que eso es lo que tiene el City, que es un equipo peleador y un equipo que, sea por dinero o sea por sus jugadores, ha llegado a crecer y a consolidarse en la Premier League. Sí, creo que por parte ha sido dinero, obviamente. Yo creo que hoy en día, sobre todo cuando empezamos a hablar, empezamos el podcast de los compinches, empezamos con la pregunta de que si la Premier League es la liga del dinero, y todos acordamos de que lo era. Y tomando eso en cuenta, sabemos que un club, para poder pelear a lo más alto, necesita invertir dinero en los mejores jugadores del mundo. Inclusive un Brighton, que ha contratado jugadores jóvenes de Latinoamérica, ha invertido buen billete trayendo a Caicedo, trayendo a jugadores como Estupiñán, trayendo jugadores latinos que, si bien es cierto, no son 100 millones de euros, pero sí son caros al fin y al cabo. Se necesita dinero para poder pelear. Pero lo que ha hecho el Manchester City en temas de organización del equipo, en temas de infraestructura, en temas de academia, yo creo que va más allá de solamente invertir dinero y solamente poner dinero. Yo creo que, como dijimos, no solamente Manchester City es de los mejores equipos de Inglaterra, sino que es de los mejores equipos del mundo. Y hoy en día, con un estilo de juego muy marcado, que antes no se definía tan así, ¿verdad? Pep Guardiola llegó a marcar un estilo de fútbol en el cual yo ya no vería al City jugando al pelotazo, por ejemplo. Aunque sea un equipo realmente nuevo, ya se vería extraño ver al City jugando al pelotazo. Entonces, bueno, City es un equipo bastante interesante, y yo creo que como proyecto para cualquier entrenador es muy apetitoso. Para un Pep Guardiola, encontrar un club donde puede gastar 200 millones de euros cada ventana de transferencias, yo creo que para cualquier entrenador es eh, pues emocionante. Sí, sí, totalmente, totalmente.
Lo que sí es que, como usted dice, yo no creo que, o sea, yo creo que hay que darle también mucha cara o eh, mucha, Pep Guardiola tiene mucho que ver en el éxito de este equipo, creo yo. Hoy Total, en sí. día el City es el City por Pep Guardiola. ¿Usted qué sabe? Tal vez si hubiese llegado Frank Lampard, mae, que estuvo en el City, ¿verdad? No sería lo mismo que hoy en día. Yo creo que mucho es por Pep Guardiola y bueno, tal vez en otro momento a futuro estemos hablando de qué está pasando en el City con un nuevo entrenador, ¿verdad? Que se Totalmente. escucha que Pep tal vez en unos años ya no esté. Por más de que haya renovado contrato, siempre está ese tema. Entonces hay que ver qué sucede. Siempre se pensó que Pep Guardiola iba a llegar al Manchester City un par de años y irse. Más bien, yo creo que para todas las personas es bastante eh, curioso que Pep se haya quedado tanto tiempo ahí. Recordemos que él estuvo un par de años en el Bayern nada más, no duró mucho tiempo, pero sí creo que él ha encontrado en el Manchester City el mejor lugar para trabajar en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos también, recursos monetarios, pero también en cuanto a recursos humanos. Yo creo que el Manchester City ha invertido mucho en tener los mejores entrenadores, tener los mejores fisioterapeutas, tener el mejor gimnasio, el mejor centro médico, la mejor academia, y es por eso que están en la posición que están hoy en día. Lo que sí es que la historia marca tendencia. Yo no diría que la historia, eh, vamos a ver, la historia marca tendencia en el sentido de que normalmente lo que ya pasó en la historia se repite. Y el Manchester City a nivel histórico ha tenido problemas financieros siempre. Desde que estaba en tercera división hasta que subió a segunda división, hasta que llegó a primera división, con el ex ministro, como bien decía Juli, corrupto, involucrado en el ex primer ministro de Tailandia, involucrado en lavado de dinero. Ya hemos escuchado ciertas cosas que vienen de la Abu Dhabi Group que no quieren compartir información financiera, que la Premier League ha querido saber ciertas cosas y ellos no han querido cooperar. Entonces puede que la historia se repita, uno nunca sabe. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con este Manchester City, que no deja de sorprender a nivel futbolístico, pero que es extra cancha o extra futbolísticamente, todo puede pasar. Todo puede pasar totalmente, como usted lo dice. Hay que ver qué sucede, pero con pinches, ¿ustedes qué piensan de este City? ¿Qué piensan que va a pasar a futuro con este Manchester City? Pep Guardiola se queda, se va, a futuro ¿cómo lo ven? Claramente es un equipo muy sólido. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo, denle a la campanita y nos vemos en el próximo. Hasta luego.